comenzar la clase. Fue lo que quedamos en que ustedes iban a investigar para hoy, ¿verdad? Acerca de lo que era la ley del órgano, de la ley de orden público, si era el 51, si era el 138, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a ver el listado, me van a decir. Vamos para esto, vamos a tomar sin mucho 10 minutos, porque tenemos que comenzar a ver el otro tema. Ya. A ver. Vamos a ver a los que sacaron los 30 puntos, vamos a ver. José Ricardo Hernández, Johnston. Dime qué fue lo que investigaste sobre la tarea que dejé. ¿3, 2, 1? ¿No está? Muy bien. No sé cómo sacan 30 si no están en clase. Y no se vayan a confiar que el material que les voy a subir va a ser va a ser igual. ¿Vieron? Y o que el examen va a ser igual. A ver. Aldo Josué Carlos Arana. Dime qué investigaste de lo que pedí. Tampoco. Lucía. Sí, licenciada, buenas tardes. Fíjese, licenciada, que de lo que usted dejó que investigara sobre lo que se habían dado por los acuerdos del COVID y todo eso, en todos los acuerdos que encontré sí mencionan el 138 y el 139. Y también mencionan el 1 y el 2 de la ley y el 14, creo, de la ley del orden público. Y por mi cuenta estuve investigando porque, o sea, no me quedaba claro por qué siempre mencionaban el 151 en la ley del orden público, por qué es que estaba. Y fíjese, licenciada, que leyendo y leyendo en todo lo que encontraba desde 1945 siempre estaba también el 138. O sea, siempre hacían mención al artículo 138 desde 1945 y también en la de 1985 en la Constitución. Pero también encontré algo que, es que por acá tengo el documento, pero ahorita iba en camino, iba en la moto. No sé si está por ahí Belsi, que se lo compartí, el documento para que tal vez Belsi se lo puede leer, porque yo ahorita no se lo puedo leer. Gracias, Pero Lucía. ¿Cuál es su número de carnet? el mío es el 2022-10141. Muy bien, gracias. Gracias, licenciada. Carlos. Gracias, licenciada. Fíjese que yo estuve investigando y encontré una tesis en la biblioteca de la Espérame, universidad. Carlos. Espérame, Carlos. Lucía, apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Ahora sí, Carlos, perdón. Gracias, no se preocupe, Electra. Fíjese que yo encontré, le comentaba, investigando una tesis en la biblioteca de la Universidad de San Carlos. El título es Inconstitucionalidad de la Ley de Orden Público y propuesta de una nueva ley en concordancia con la Constitución Política de la República de Guatemala promulgada en 1985.
Es del licenciado Edwin Francisco Muñoz Muñoz, como le comentaba, del 2005. En la introducción, le voy a leer una breve reseña de la introducción, que hace referencia a esto. Dice que con esta nueva constitución, al igual que con las anteriores, surgió el problema que las leyes existentes chocan con los principios consagrados con la nueva Carta Magna, lo que deriva en que estas leyes adolecen de vicios de inconstitucionalidad, convirtiéndose en una incompatibilidad vertical entre las normas jurídicas, pues no se acoplan con el nuevo texto constitucional y por ende los actos o acciones realizados bajo el amparo de estas carecen de validez jurídica. Entonces, en el capítulo 5 de esta tesis, bueno, para en el punto 5.6, dice, ¿por qué la ley de orden público puede ser considerada inconstitucional? El problema que surge con la ley de orden público puede parecer muy simple al considerar varios aspectos que la hacen casi inoperante. Es anterior a la Constitución, con lo cual se podría pensar que es inaplicable por haber sido derogada tácitamente por la Constitución. Cuando entonces artículo 100 Casi no se te escucha, fíjate. Me imagino de que la es Constitución internet. ordena su aplicación, con lo cual perdón, dice en el año 1900, entonces dice, lo cual se podría pensar que es inaplicable por haber sido derogada tácitamente por la Constitución. Pero dice, pero en segundo lugar, se puede pensar que no está derogada porque la Constitución ordena su aplicación, con lo cual se crea el problema fundamental de esta investigación. Entonces hace una pregunta, ¿la ley del orden público fue derogada tácitamente por la Constitución o está vigente, pero es inconstitucional por contener contradicciones con la Constitución? La verdad que el documento es largo y es una investigación grande, pero en conclusión, hay hay una forma de derogar una ley, pero cada una de estas normas que da no se aplican en la ley del orden público. Le voy a dar un ejemplo. Dice, observando el artículo anterior, se debe analizar si el problema que surge entre la Constitución y la ley del orden público se enmarca en alguno de ellos. La Constitución no expresa que la ley de orden pública quede derogada en algún momento, por lo cual dice, no puede ser aplicado. El inciso A es la expresa cuando le quizás simplemente sin efecto. Gracias. Entonces no se podría aplicar eso. Y así hay varios incisos, ¿verdad? Muy amable. Gracias por tu aporte. A la orden. Muy bien. Voy a tomar una última. Catherine Esther Reyes. Dígame, licenciada. ¿Qué fue lo que tú investigaste sobre este tema? Perdón, licenciada, pero todavía voy para mi casa porque salí tarde del trabajo, pero no sé si me escucha bien. ¿Sí? Catherine. Bueno, entonces miren, pues, porque ya no vamos a seguir continuando con este tema, solo les voy a decir algo. La Corte de Constitucionalidad en el 2016 emitió un dictamen porque el Congreso de la República le solicitó que se pronunciara respecto
a la iniciativa de ley número 1485, que contiene reformas al decreto 7 de la Asamblea Constituyente de ley del ley del orden público. El Congreso de la República de Guatemala, el 11 de febrero del 2016, aprobó el Acuerdo Gubernativo 7-2016, por el cual decidió remitir para dictamen de esa Corte el citado proyecto. En ese dictamen, no se los voy a leer porque son 132. Se hizo un gran análisis, ¿verdad?, por parte de la Corte de Constitucionalidad. Y ellos dijeron, ¿verdad?, al emitir el pronunciamiento, emitieron el dictamen desfavorable. ¿Por qué? Porque, o sea, para que ustedes lo comprendan bien, tendrían que leer este dictamen, que son 132 hojas. Respecto a las siguientes propuestas, dicen las propuestas que hizo el Congreso de la República, del artículo 8, que adiciona al artículo 5 bis, dice: respeto a que se excluya el tercer párrafo de ese artículo en el apartado en el que se lee. Sin embargo, siempre en Consejo de Ministros debe evaluar la situación específica y determinar las justificaciones o motivos son suficientes para decretar cualquier estado de excepción. Y entonces sí, ¿verdad?, el artículo 9, querían adicionar el artículo 5 ter y mencionan el por qué, ¿verdad? Y entonces ellos dieron el dictamen desfavorable porque ellos piensan que no se puede enmendar o no se puede crear una nueva ley del orden público, ¿verdad? Eso es uno. También interpusieron cuando se iba a crear un estado de sitio en el año 2018, la Corte de Constitucionalidad también emitió una sentencia, ¿verdad?, porque el amparo en única instancia promovido por 2 diputados en ese momento, Sandra Ninés Morán Reyes y Erwin Enrique Álvarez Domínguez, diputados al Congreso, interpusieron un amparo en contra de un estado de sitio que se que Jimmy Morales declaró, ¿verdad? Y vienen, ¿verdad? Dice: violación de que se denuncian los derechos constitucionales de la libre locomoción, reunión de manifestación, libre emisión del pensamiento. Y ellos, igual, la CC hace su pronunciamiento, emite su sentencia e igual declara denegando el amparo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, sí hay varias sentencias que ustedes pueden encontrar con respecto a la ley del orden público. Pero ¿qué pasa? Esta ley sí tiene carácter de orden constitucional, porque nuestro propio artículo de la Constitución establece que los estados de sitio se van a dar por la ley del orden público, ¿verdad? Entonces sí tiene carácter constitucional y no se puede declarar inconstitucional a esto, ¿verdad? Según el artículo 139 constitucional, y que es de 1985. Lo que pasa y es que cuando el Congreso de la República, porque la propia ley del orden público establece que en el artículo 43, capítulo 10, dice: de las reformas y vigencia de esta ley. La presente ley es reformada por el Congreso de la República a petición de 20 o más diputados o a iniciativa del Ejecutivo por acuerdo tomado en Consejo de Ministros. Toda modificación debe ser aprobada por lo menos con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados al Congreso, pero ellos también tienen que pedirle el pronunciamiento favorable o desfavorable
de la Corte de Constitucionalidad, por ser ellos el tribunal máximo en materia constitucional. ¿Y qué pasa entonces con el artículo que menciona la ley tanto, verdad? Que el artículo 151. Ese va a quedar siempre ahí, siempre. Y lo que hace, y lo que se toma en cuenta, ¿verdad? Cuando emiten los estados, ¿verdad? De calamidad, los estados de excepción, ellos colocan con fundamento en lo que establece la ley del orden público y el artículo 138 y 139 de la Constitución. Pero no están diciendo que los artículos de la ley, de la ley del orden público, que por ejemplo el artículo 8 que menciona el 151 se basa en el artículo 151, sino eso están basando independientemente lo que dice la ley del orden público y lo que dice la Constitución. Y como la Constitución nos está regulando en el artículo 138 las limitaciones a los derechos, ¿verdad? Entonces por eso es que ellos lo van a tomar en cuenta y siempre se van a fundamentar así. Pero que la ley del orden público tiene carácter constitucional, lo tiene porque nuestra propia ley la regula, ¿sí? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, licenciada, gracias. Así quedó claro. Sí, gracias. Bueno, miren, si ustedes gustan, yo les comparto el dictamen que emitió la Corte de Constitucionalidad. Esos días les dije que son 132 páginas, ¿verdad? Si ustedes lo quieren leer, y yo se los voy a compartir. Los que quieran leer la leen y los que no, pues no, ¿verdad? Pero para que ustedes pues tengan una idea, ¿verdad? De por qué no se puede reformar a profundidad esta ley del orden público, ¿verdad? Bueno. Carol Michelle, ¿me querías decir algo? Sí, licenciada, buenas tardes. No, solo le quería comentar que pues yo sí realicé la investigación y pues comparto lo que decía la compañera Lucía, al igual lo que usted estaba diciendo ahora, ¿verdad? Solamente, licenciada, muy amable, gracias. Gracias, muy bien. Bueno, entonces el día de hoy vamos a comenzar con otro tema que ya es la segunda parte de la Constitución. ¿Y cuál es la segunda parte de la Constitución? La parte orgánica, licenciada. Excelente, ¿verdad? La parte orgánica. Entonces miremos ya anteriormente, ¿verdad? Cuando vimos esto de la teoría de la Constitución, estuvimos viendo la estructura de la Constitución. Dijimos que se divide en preámbulo, parte orgánica, dogmática, orgánica y práctica, ¿verdad? Bueno, entonces miremos ahora lo que es la parte dogmática. Acá en esta parte ya entramos a ver lo que es el orden público, ¿sí? ¿Cómo se va a estructurar este orden público? Pero miremos primero esta parte orgánica. Dijimos que es la segunda parte de nuestra Constitución. Como su nombre lo indica, esta parte es la que se va a encargar de toda la organización y toda la estructura del Estado. Ya dijimos que el Estado no solamente son los 3 organismos del Estado, sino también encontramos la soberanía, la nacionalidad, el territorio, el pueblo, ¿verdad? Todo eso conforma el Estado. Podemos decir entonces, en otras palabras, que es la división de la estructura jurídico-política del Estado y regula, asimismo, todas las limitaciones del poder público con los ciudadanos. Esta parte orgánica en su momento dijimos que se iba a dividir del artículo 140 al artículo 262.
La parte orgánica se divide en el Estado, el poder público, la estructura y organización del Estado. En esta parte de la Constitución se establece que la soberanía, ¿dónde dije que iba a radicar la soberanía? ¿A quiénes se le daba o se le radica la soberanía? Al pueblo, licenciado. Al pueblo. Excelente. Pueblo. Al pueblo, ¿verdad? Muy bien. Quien a su vez va a delegar esa soberanía en los tres organismos del Estado, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Quién me dice en dónde encontramos regulado lo que establece que es la soberanía? Artículo 141 de la Constitución. Excelente, el artículo 141 de la Constitución. Y ahí encontramos, ¿verdad?, lo que acabamos de mencionar, que la soberanía va a radicar en el pueblo y que nosotros a su vez se la vamos a delegar a estos tres organismos del Estado. Muy bien. Estos tres organismos del Estado, conjugando al legislativo, al ejecutivo y al judicial, podemos decir que el organismo legislativo va a ser ejercido por el Congreso de la República, quienes son los encargados, entre todas las funciones que tiene tanto en la Constitución Política de la República como en su propia ley orgánica, la de crear leyes, ¿verdad? Ellos son los encargados de crear leyes, pero leyes que no van a reñir con nuestra Constitución, ¿verdad? El organismo ejecutivo, este es integrado por el presidente de la República, viceministros, ministros, vicepresidentes y todas las secretarías que él coadyuvan al funcionamiento del organismo ejecutivo. Y finalmente, el organismo judicial, este que está organizado o integrado principalmente por la Corte Suprema de Justicia. Después, por la Corte de Apelaciones, asimismo, ¿verdad?, por los tribunales de justicia y también vamos a encontrar, no directamente dentro del organismo judicial, pero sí dentro de la estructura del Estado, vamos a encontrar otras entidades, otras autoridades que van a coadyuvar con el funcionamiento del mismo. Encontramos al Ministerio Público, encontramos municipalidades, PGN, Contraloría General, encontramos a la SAT, encontramos también incluso el Ejército, ¿verdad? Aunque el Ejército es parte de ¿qué ministerio? Ministerio de la Defensa, licenciado. Excelente. Del Ministerio de la Defensa. Y se acuerdan que cuando estuvimos viendo los estados de excepción, en uno de los estados de excepción, mencionábamos que en algún momento el presidente va a tener la calidad de comandante, si no estoy mal. Excelente. Comandante general del Ejército. Comandante general del Ejército, ¿verdad? Juntamente con el ministro de la Defensa. Entonces, por eso les digo, no precisamente el Ejército solo va a dar acompañamiento al organismo judicial, sino también en algún momento va a acompañar al legislativo y obviamente al ejecutivo, por ser el presidente, el que tenga en ese momento el carácter de comandante general del Ejército. Muy bien.
Miremos el poder público. ¿Qué es el poder público? Miremos que el poder público es la facultad sustancial con el Estado que le va a permitir dictar normas obligatorias que van a regular la convivencia social de las personas por vínculos personales o situación territorial. Se encuentra dentro de su jurisdicción legislativa o reglamentaria. Este poder público nosotros lo vamos a encontrar regulado principalmente en el artículo 152 de la Constitución. Y nos dice, el poder público, el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio, ¿sí? O sea, el poder público es esa facultad que va a tener el Estado, el cual le va a permitir dictar, normar, regular todas aquellas normas obligatorias de convivencia entre las personas. Esta puede ser tomada de dos formas, según su vínculo personal o su situación territorial. El poder público va a estar o lo podemos encontrar dentro de la jurisdicción legislativa o reglamentaria. Es considerado también el poder público como competencia, imperativo jurídico y medio para llegar el Estado a la realización de un fin supremo. ¿Cuál es ese fin supremo? El bien común. El bien común. ¿Y en qué artículo de la Constitución encontramos? En el 1. Muy bien, gracias. ¿Verdad? En el 1 encontramos el bien común y nos dice, artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. ¿Verdad? O sea, el Estado tiene que velar porque cuando se crean esas normas de conducta, cuando se vayan a crear estas leyes, cualquiera que sea, tiene que velar primordialmente porque esa ley vaya a ser por el bien común, para proteger a la persona y a la familia, no para un bien de solo una persona, sino no solo para ver, como se dice coloquialmente, por su propia nariz, ¿verdad? No, sino por el bien común de todo el territorio guatemalteco, ¿verdad? ¿Por qué decimos que el poder público es competencia? Porque se va a distribuir este poder público en los 3 poderes del Estado: ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Por qué decimos que es imperativo jurídico? Porque son los mandatos previstos en las normas jurídicas. El poder público implica la facultad de crear derechos, o sea, de crear estas normas, definirlo como normas jurídicas y aplicarlo unilateralmente, sin previa consulta, empleando la coacción si es necesario, ¿verdad? Es decir, si se mira
que una persona pues está infringiendo la ley, inmediatamente, si está pidiendo autorización, por ejemplo, los policías de la PNC van, ¿verdad?, haciendo su recorrido como siempre y encuentran que una persona está robando, está asaltando o está secuestrando o incluso hay una riña, ¿verdad?, en la vía pública y ya con eso pues hay lesionados, incluso hasta muertos y todo, y la PNC tiene que actuar, ¿verdad? Tiene entonces en ese momento va a aplicar en la ley de que su ley dice que cuando ellos miren que se está cometiendo un hecho delictivo, alguien está infringiendo la ley, ellos van a venir y capturarlo, ¿verdad? Lo van a detener, lo van a aprender porque lo están sorprendiendo en forma flagrante. Lo van a venir, se lo van a llevar a la torre de tribunales. Entonces, así es. Esto es lo que quiere decir y aplicarlo unilateralmente sin previa consulta, empleando la coacción si es necesario, ¿verdad? Entonces, como estábamos viendo, el artículo 152 nos habla de este poder público, de esa facultad que tiene el Estado que le va a permitir dictar normas. ¿Para qué? Para una convivencia social, siempre velando por el bien común, ¿sí? Que prevalezca lo general y no lo particular. Muy bien, continuemos. ¿Y por qué decimos que es un medio? Porque va a ser un instrumento adecuado para realizar ¿qué? El bien común y el interés público, no solo el bienestar de una sola persona. Dentro del poder público nosotros encontramos la teoría de la representación. ¿Cuál es esta teoría? Esta se va a identificar con el sistema democrático, en el cual se producen elecciones libres y periódicas, ¿verdad? Van a haber diversos partidos políticos. Esta teoría es única que evita que el poder político sea arbitrario y que se respeten las libertades individuales. Por eso se llama teoría de la representación, porque se va a identificar con un sistema democrático que va a producir elecciones libres y periódicas, que vamos a tener la libertad de elegir y ser electos, la libertad de tener pluralidad, de tener demasiados partidos políticos, el poder elegir dentro de todos, por los que son candidatos o tengan afín un partido, pero como lo conocemos, lo de lo menos peor, ¿verdad? Entonces, tenemos esa ventaja de poder elegir dentro de tantos partidos que hay, el que nosotros vayamos a considerar que va a ser el mejor, ¿verdad? Y por eso es que no va a ser arbitrario, ni nos van a orillar, por ejemplo, a votar por uno porque solo un partido hay, sino nosotros vamos a tener diversos partidos. Nuestra Constitución, al referirse al Estado de Guatemala y su sistema de gobierno, encontramos que nuestro sistema está representado en tres formas. Va a ser republicano, democrático y representativo. Mire, y esto regulado en el artículo 140 de la Constitución. Y nos dice,
Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, es democrático y representativo. ¿Por qué decimos que es republicano? Porque solo tiene una república. Por eso es que nosotros nos llamamos República de Guatemala. Y por eso es republicano, porque solo tiene una república. Es democrático porque está sujeto a la igualdad de condiciones. Y es democrático porque tenemos derecho a elegir y ser electos a través de un sufragio, que es un voto universal y secreto. Y representativo, ¿por qué? Porque nos representa a nosotros el pueblo a través de elecciones populares. Por eso es representativo, porque a nosotros como pueblo nos van a representar, ¿verdad?, a través de las elecciones generales. Nosotros vamos a través de esas elecciones generales a decir quién nos van a representar. ¿Quién es el presidente que nos va a ir a representar en los entes internacionales? ¿Quién es el presidente o el Congreso que nos va a ir a representar fuera y dentro? Como les mencionaba anteriormente, el organismo judicial es una elección aparte, ¿tá? Pero es parte de los organismos del Estado. Por eso es que decimos que nuestro sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Republicano porque tenemos una sola república. Democrático porque está sujeto a la igualdad de condiciones y podemos elegir y ser electos a través del sufragio. Y representativos porque a través de las elecciones generales o las elecciones populares nosotros podemos decir quién nos representa y quiénes no, ¿verdad? Esto es con respecto al poder público, la teoría de la representación, y miremos ahorita el imperio de la ley. Esto entra también dentro de lo que es el poder público. Este imperio de la ley, según la enciclopedia jurídica, se designa el régimen jurídico en el cual los gobernantes y sus agentes se hayan sometidos para sus decisiones particulares, la observación de las normas de derecho sentadas por las leyes y reglamentos, ¿verdad? Por eso es el imperio de la ley, y el imperio de la ley recae sobre todos los funcionarios y empleados públicos y sobre todos los guatemaltecos, donde encontramos regulado este imperio de la ley. Pues lo tenemos regulado en el artículo 153 y nos dice imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Por eso es que uno no puede alegar ignorancia ante la ley. O sea, nuestra defensa, por ejemplo, el cometer algún acto fuera de la ley, en materia penal, en materia civil, laboral, en cualquier rama del derecho, y nosotros llevamos a cabo una audiencia, y
nuestro patrocinado dice, disculpe, honorable juez, o disculpe, juez, pero yo no tenía conocimiento que el Código Penal, por ejemplo, o que la Constitución, que es nuestra ley suprema, yo no sabía que eso estaba regulado o contenido en la Constitución. El juez le va a decir, nadie puede alegar ignorancia ante la ley, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque como guatemaltecos, un deber y una obligación que tenemos es por lo menos saber lo que está regulado en nuestra Constitución, cuáles son nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos guatemaltecos. Entonces, el imperio de la ley se extiende a todas las personas de la República de Guatemala, funcionarios, empleados públicos, todos, ¿verdad? Iniciativa privada, iniciativa pública, todos los habitantes de la República de Guatemala. Miremos la función pública. ¿Qué entendemos por función pública? Pues entendemos que es el conjunto de la administración pública. Es la actividad de los funcionarios o bien de toda la actividad que realiza el Estado. Esta función pública la tenemos regulada en el artículo 154 de nuestra Constitución y nos dice, artículo 154, función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. O sea, esa función pública no la vamos a tener nosotros como pueblo, porque nosotros no trabajamos, o bueno, los que trabajan en administración pública sí, pero los que no trabajan en administración pública no, porque esta función pública, como lo dice nuestra Constitución, los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad. O sea, todos los que trabajan en la administración pública, que sean funcionarios, incluso también empleados públicos, van a estar sujetos a lo que establece el artículo 154 y van a ser responsables de las decisiones o de lo que se resuelva en esa entidad, ¿verdad? Sea cual sea un ministerio, sea una secretaría, todos los que trabajen en la administración pública van a ser sujetos a lo que regula el artículo 154 referente a la función pública. Y también dice en el segundo párrafo del mismo artículo 154, los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político. Créanme que en la administración pública hay instituciones, ¿verdad?, que creen que los que mandan solamente son los diputados. Hay instituciones que las marcan bien y que creen, y que los propios diputados creen que son los dueños de esa institución y que pueden hacer y deshacer como ellos quieran, ¿verdad? Y no, por nuestra propia Constitución, en el artículo 154, segundo párrafo, nos dice que los funcionarios y empleados públicos deben de estar al servicio del Estado, es decir, al servicio de todos, no de partido político alguno. Es decir, el otro año ganó el partido X. El partido X, el 14 de enero a las 14 horas, toma posesión. Y en todas las instituciones del Estado, en todos los ministerios, siempre cambian a las autoridades.
Entonces las nuevas autoridades no tienen que llegar con el pensamiento de que se deben al partido político con que ganaron, sino para que esa institución funcione, haga lo mejor posible para resolver las peticiones que se realicen por la naturaleza de esa institución, deben llegar con el pensamiento de que ellos se deben al pueblo. ¿Por qué? Porque si ellos están ahí, es porque nosotros como pueblo los elegimos para que ellos administren a esas instituciones, para que ellos sean parte del organismo ejecutivo y hagan lo mejor posible y no se deban a partido político o a determinado diputado o determinado magistrado, no, ¿verdad? Eso quiere decir esa función pública. Y el tercer párrafo nos dice, la función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramentado de fidelidad a la Constitución. Es decir, el presidente de la República y el vicepresidente no pueden venir y ellos ganaron. Por ejemplo, este año son las elecciones en junio y julio, agosto, como en agosto creo que son las segundas elecciones. Pasando las segundas elecciones ya se sabe quién es el próximo gobierno, ¿verdad? Quién es el partido político que ganó. Pero entonces ellos no pueden venir y decir, miren, a tomar las decisiones desde ahorita, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque ellos todavía no han sido juramentados. No han llenado ese requisito de la juramentación de fidelidad ante la Constitución, de que todo lo que van a hacer va a ser bajo lo que establece la Constitución, lo que establece la ley, ¿verdad? Igual los ministros, viceministros, secretarios, nadie puede ejercer su función sin antes ser juramentados. Si ustedes han visto en algunos medios de comunicación cuando han cambiado ministros, viceministros o han cambiado alguna autoridad, antes de que ellos vayan a sentarse a su silla a tomar posesión, son juramentados y le ponen la mano encima de la Constitución y la otra arriba del hombro, ¿verdad? Donde están jurando fidelidad a la Constitución. Entonces, sin eso, previo a eso, no pueden tomar ningún tipo de decisiones, sino caerían en irresponsabilidad. El artículo 155 de nuestra propia Constitución nos habla sobre la responsabilidad por infracción de la ley. Este es un artículo muy importante porque fíjense que aquí nos habla de materia, por ejemplo, cuando se extingue la responsabilidad. Muchos empleados y funcionarios públicos creen que cuando los remueven de su puesto de trabajo, ahí acabó la responsabilidad de Dios. Lo que hagan o lo que él hizo, ya no, él cree que ya no le va a traer a él algún tipo de responsabilidad y no es así. Cuando es en materia civil, ellos se van a llevar esa responsabilidad por 20 años. Por 20 años se van a llevar ellos la responsabilidad de la decisión que hayan tomado en el momento en que están en ese lugar, ¿verdad? En la responsabilidad penal. Pasados los 20 años,
ya no, ¿verdad? Si durante esos 20 años en que él dejó el puesto no apareció nada, al 21 años él sí realmente sí ya no va a ser responsable de las decisiones que haya tomado 20 años atrás. Entonces, él va a tener que pagar, o sea, se va a llevar esos 20 años y si en algún momento salió de que él en alguna resolución, en algún trámite que resolvió, tuvo consecuencias civiles y produjo daños y perjuicios, va a tener que responder por ello, ¿verdad? Durante esos 20 años. Y eso, ¿en donde se lo sacó la ley? Eso lo encontramos en el artículo 155. Leamos qué dice este artículo. Artículo 155, responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, porque también muchos empleados públicos o trabajadores piensan que como ellos son de baja categoría, o sea, de un renglón más abajo que el ministro o que el secretario o que los viceministros, no van a tener responsabilidad y no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo trabajo en una entidad administrativa, a mí me dijeron, mira, tenés que hacer un dictamen jurídico y ustedes vienen perfecto, les asignan el expediente, ustedes sí o sí, miren, les estoy diciendo porque sé que la mayoría o la mitad de acá trabajan en instituciones del Estado. Vienen y dicen, perfecto, agarro el expediente y tienen la obligación de revisar documento por documento. ¿Para qué? Para respaldarse ustedes por lo que vayan por la opinión o el dictamen que van a dar. Y si ustedes miran que hay algo anómalo ahí, no lo firmen. ¿Por qué? Porque tanto van a ser responsables ustedes, aunque van a decir, pero yo no era jefa de, por ejemplo, jefe de jurídico o jefe de jurídico. Yo no era el director, yo no era el ministro, yo no era el viceministro. Pero sí van a tener responsabilidad porque ustedes dijeron que sí también. Ustedes emitieron la opinión, ustedes la hicieron. Y ustedes pusieron su firma y su sello, ¿verdad? Aunque sean técnicos, aunque no sean todavía abogados, pero son técnicos. Acuérdense que incluso a los 029 que trabajan en instituciones tienen que abrir bien los ojos, leer bien, pensar bien qué es lo que van a realizar, el documento que van a realizar. Porque aunque las autoridades les digan, si ustedes no tienen responsabilidad por 029, a ustedes también en algún momento les pueden poner alguna denuncia penal y alguna demanda civil, porque ustedes firmaron ese dictamen también. Entonces no solo se van a llevar al jefe y al ministro o al director, sino también se lo van a llevar a ustedes, porque dice un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionaren. ¿Ya ven? Entonces no pueden decir, pero si yo no era funcionaria, yo solo era un empleado, o yo solo era una trabajadora, o yo solo prestaba mis servicios profesionales. No. Licenciada, disculpe, una preguntita, pero los 029 no dejan que firmen nada, ¿verdad? Todo lo firman los 011 o los 022. No, sí lo firman ustedes y les tienen que dar el visto bueno. El visto bueno lo da el jefe del área donde ustedes están. Porque yo cuando trabajaba en el MAGA, yo era 029, pero yo no firmaba nada, todo lo firmaba mi jefe.
Sí, eso era antes, y te lo digo porque el MAGA sí lo hace también. Ya los 029 cuando emiten opiniones también lo firman. Pero por eso te digo, no solo va la firma de él, sino va los del jefe, los del jefe del departamento. Licenciada, buenas Ok. noches, disculpe. Yo Ujú. trabajo en el MAGA Ajá. y pues por lo que yo tengo entendido, si un 029 firma, cae un hallazgo. Entonces al final no pueden firmar, por lo que tengo Fíjate entendido. que yo, en el MAGA hay instituciones del Estado donde trabajan, si no te digo el 90%, son 029. Y, por ejemplo, en un no, no voy a decir la entidad, ¿verdad? En los 029 firman los dictámenes técnicos en su área y los jurídicos lo firman. Y son 029. Y son, esta institución pues es parte del MAGA. Entonces, por eso te digo, y no han puesto hallazgos con respecto a por qué firman ellos, ¿verdad? Sí, porque yo trabajaba en el BIDER y ahí sí ponían hallazgos si se firmaba el 029, solo tenía que ir firmado por 011 o 022. Fíjate que eso creo que fue antes. En estos últimos años, desde ay, no, no te parece qué año era, pero sí, ya, sí, los 029 sí firmaban. Y sí firman, y sí siguen firmando. Entonces, por eso, y así no solo estoy hablando de esta institución, hay varias instituciones que sí firman los 029 ahora, los dictámenes. O lo que vaya, o las opiniones, los dictámenes, o lo que realicen. Dime, ¿quién más quería preguntarme? ¿No? Bueno, entonces por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado. Acuérdense que, yo no sé si ustedes vieron una vez una noticia, los que trabajan en el departamento de compras de las instituciones tienen que estar muy atentos a lo que se vayan a aprobar también en las bases de licitación y cotización. Si ustedes, no sé si se acuerdan de que en un momento, no me acuerdo si fue el Ministerio de Salud, que por un evento de licitación o cotización, no me acuerdo, de unos medicamentos, también les pusieron denuncias a los 029 porque ellos, a pesar de que eran 029, firmaron, llevaba el visto bueno de los jefes, pero por haber hecho ellos el proceso, por haber estado ellos involucrados en estos, pues en ese departamento, también fueron detenidos. No me acuerdo si ya los sacaron, si les dieron, si los sacaron libres o si los condenaron, no me acuerdo. Pero busquen, ¿verdad? Busquen los que trabajan como 029 y tienen dudas, busquen realmente, ¿verdad? Sentencias sobre de esta situación que les estoy hablando, ¿verdad? Porque, como estamos viendo, el artículo 155 de la Constitución, todos los que participen en esa institución y que resuelvan o que opinen, que digan, van a ser solidariamente responsables. El segundo párrafo de este mismo artículo nos establece la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos. Podrá deducirse mientras no se hubiera consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. O sea, como les mencioné, de 1 a 20 años todavía siguen siendo responsables los que resolvieron. Después de los 21 años ya no van a ser responsables por lo que resolvieron hace 20 años. El tercer párrafo, ¿sí? ¿Qué me quería preguntar? Sí, licenciada.
Disculpe, también el caso aquel en el IX de la Junta Directiva, que soy Carlos Madrín, Ajá. que las pobres enfermeras las obligaban a firmar, ¿va? Lo que los jefes decían, y ellas también se fueron presas. Exactamente. Cuando en el caso de la CICIG, que los estaba acusando y se llevó a toda esa junta directiva. Y como ahí estaban unas enfermeras que eran parte de la junta directiva, que es parte del reglamento para que ellas estén presentes, pero prácticamente las obligan a firmar, si no las despedían. Exacto. Por eso les digo, es muy difícil eso que les estoy diciendo, porque pues todos necesitamos de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero hay que poner en la balanza qué es más importante. Si nuestra libertad o el sueldo que nos están pagando, y si con ello vamos a lograr pagar, por ejemplo, en algún determinado momento que lo que nos están obligando es ilegal, si en algún momento lo que estamos ganando va a recompensar el tiempo que nosotros vayamos a estar en prisión preventiva o si vamos a estar condenados, ¿verdad? Yo, como les digo, es muy difícil porque como trabajadora también sé lo difícil que es encontrar trabajo, pero es más difícil, considero yo, porque acuérdense que estar en prisión preventiva no nos garantiza que en un mes nos vayan a liberar, en 20 días. A veces pasa hasta 1, 2, 3 años sin que nos escuche. Entonces, por el momento la dejamos hasta aquí porque ustedes tienen clases después de mí. Que tengan feliz noche. Nos vemos el día lunes.